Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cuál es el mejor acortador de enlaces que podemos encontrar hoy en día en internet. Para ello voy a dividir el vídeo en varias secciones. Primero empezaré explicando qué es un acortador de enlaces, os voy a poner varios ejemplos, vamos a realizar un análisis de los acortadores de enlaces más utilizados para ver las características de estos y elegir el mejor posible, y luego vamos a entrar en el mejor acortador de enlaces y vamos a hacer un mini tutorial de cómo funciona para poder sacarle la mayor rentabilidad posible y ganar el máximo dinero haciendo publicidad con acortadores de enlaces. Por ello, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como estaréis viendo en pantalla acabo de buscar en Google qué es un acortador de enlaces y técnicamente está definido como un software que lo que hace es reducir el enlace, un link de una página web o de cualquier URL y básicamente te lo reduce para meterle cierta publicidad. A lo mejor te suena un poco loco, pero vamos a ver un ejemplo que yo suelo poner en mis vídeos de YouTube. Normalmente cuando alguien tiene que descargarse algo, yo suelo utilizar un acortador de enlaces que te va a llevar al mismo link, pero por el proceso tú vas a ver 2 o 3 páginas de publicidad para sacar cierta rentabilidad económica. Por eso vamos a irnos a un vídeo cualquiera. Por ejemplo, este que subí hace varios meses, el de cómo activar Windows 10 con el CMD, que por cierto, si no lo has visto te lo dejo aquí. Básicamente en el primer comentario yo les dejo a la gente que quiere activar Windows 10 los códigos para poder activarlos, y yo se los dejo en este enlace, en el fc.lc activador Windows, ¿vale? Si tú haces clic aquí, se te abre una pestaña nueva en la que vamos a pasar por ciertos procesos para poder obtener los códigos. Ahora le daríamos a hacer clic para continuar, se nos abre una nueva pestaña. Esto es todo publicidad, ¿vale? Que en verdad lo único que hace es entorpecer el proceso, pero que a mí, por el simple hecho de ser publicidad y por salir, te da cierta rentabilidad. Ahora te dice que si eres un robot, aquí tienes que dar que no, te sale otra ventana, le dices que no otra vez, bajas hacia abajo, le das a hacer clic para continuar, se te abre, vuelves otra vez a esta página y ya esperarías los 10 segundos para tener los códigos de Windows 10. Esperamos los 10 segundos, le vamos a dar a ir al link, se nos abre otra ventana, le damos a ir al link otra vez, se nos abre otra ventana y ahora sí que le daríamos ir al link para que nos salga el link que nosotros queremos aquí mismo, que es el de activar los Windows 10 con los respectivos códigos necesarios. Y eso es básicamente un acortador de enlaces, lo único que hace es alargar el proceso, pero para que tú, en todo este proceso de publicidad, puedas sacar cierto beneficio económico. Por ello, explicado el funcionamiento de un acortador de enlaces, que es muy sencillo, vamos a explicar cuáles son para mí los mejores acortadores de enlace y cuál es el acortador de enlace que utilizo yo y las razones por las que lo utilizo. Para ello he preparado 3 pestañas con los que yo considero 3 mejores acortadores de enlace. Por cierto, tendréis en el primer comentario o en la descripción los links para acceder a estos 3 acortadores de enlace y haceros una cuenta si vosotros queréis. Yo primero os voy a explicar las razones por las que creo que son buenos acortadores de enlace y las razones por las que creo que debéis utilizarlo si tenéis un público que haga clic en vuestros links. Vale, antes de comenzar uno por uno, vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a elegir un acortador de enlaces. Y en este caso vamos a elegir básicamente 2 cosas. Uno, el CPM, es decir, lo que nos van a pagar por cada 1000 visitas, el dinero que recibimos por cada 1000 visitas en esos links, y también vamos a valorar mucho los métodos de pago. Normalmente, por defecto, estos acortadores de enlace incluyen un método de pago internacional que es el de pago por PayPal. Si no sabes realizar pagos por PayPal o no tienes una cuenta, mira este vídeo de aquí que te lo recomiendo al 100%. Luego hay otros acortadores de enlace que utilizan otro tipo de pagos, por Payoneer o por Bitcoin, y Bitcoin desde mi punto de vista es el mejor modo de pago, ya que de momento no es una transacción que esté regulada formalmente y no tengamos que rendir cuentas a futuro. Por eso aquí arriba a la derecha también te voy a dejar cómo crearte una cuenta dentro de Binance o de Coinbase para poder almacenar los bitcoins que nos paguen mediante los acortadores de enlace. Y esto es muy importante. En este caso os hablo personalmente, yo tengo configurado para que me estén pagando por bitcoin cada vez que hacen clic en estas publicidades. Bien, dicho esto, vamos a ir con los acortadores de enlace y en este caso vamos a empezar con Adfly. Y en esta tabla podemos ver los diferentes pagos en función de las publicidades que aparezcan. Normalmente aparecen los banners y este es el CPM que aparece por cada país. Y esto es muy importante porque también tenemos que saber de dónde es la audiencia que va a visitar nuestro sitio. Nosotros podemos saber cuánto se va a pagar en función de los sitios en los que estén viendo nuestros links o enlaces. En este caso, pues bueno, tiene CPMs bastante buenos, te los pone en dólares, o sea que si trabajáis en euro tenéis que convertirlo a euro y ya estaría, así de fácil. Lo que pasa es que desde mi punto de vista no tiene CPMs muy altos. Ahora mismo Adfly es una plataforma que utiliza muchísima gente, sobre todo para temas de descargas de películas en YouTube o en páginas web, y
funciona bien, la verdad que funciona muy bien, es una de las páginas de acortadores de enlace más antiguas y más fiables, pero por un lado no tiene CPMs muy altos y por otro lado no incluye pagos en Bitcoin, así que desde mi punto de vista yo la descarté. Adfly realiza pagos por PayPal, así que si te interesa Adfly, no dudes en hacerte una cuenta, vete al link que te dejo en el primer comentario y empieza a cortar tus enlaces. Bien, cerramos pestaña, vamos con la segunda, que es la de Exe.io. Y Exe.io, desde mi punto de vista, es muy potente. Tiene CPMs bastante buenos. Aquí te los pone también en dólares. Podemos ver desde el móvil, desde la tablet, cuánto vamos a cobrar por cada 1000 visitas. Aquí te lo pone. Aquí te pone el país por cada 1000 visitas, cuánto dinero vamos a recibir por cada 1000 visitas si los ven desde esos países, desde por ejemplo Islandia, Estados Unidos, Irlanda, etcétera. Y al final también hay que hacer balance. Es cierto que Exe.io sí que hace pagos en Bitcoin y además tiene CPMs muy altos. Por eso yo la recomiendo al 100%, no es la que yo utilizo y la que yo recomiendo desde mi punto de vista, porque Exe.io no tiene CPMs muy altos para países en los que yo trabajo, como puede ser España, como puede ser Latinoamérica, que al final son países de habla hispana, pero eso no quiere decir que sea malo. A mí me parece el segundo mejor y es la pera limonera. Si quieres hacerte una cuenta desde Exe.io porque crees que tu public va a darte mucho dinero, vete al link del primer comentario también y hazte la cuenta inmediatamente. Algo que estas páginas también te dejan para demostrarte que la gente le funciona y que la gente está retirando el dinero es que nos podemos ir al Payment Proof, es decir, pruebas de pago. Si nosotros nos vamos al Payment Proof, encontraremos diferentes pagos a las diferentes personas. Y aquí podemos ver pues las cantidades que han retirado: $42 en Bitcoin, $3 en AirTM, $18 en Bitcoin. Al final podemos ver un poquito cómo ha retirado la gente su dinero de aquí. Bien, quitando esta, os voy a recomendar la que para mí es la mejor, que es la de F.lc. Y esta, aunque podemos ver que el CPM es más bajo para países, sobre todo de habla inglesa, para los países de habla hispana, desde mi punto de vista, está muy bien, porque son $4.50, que antes no eran $4.50, era bastante menos. Y aquí podemos ver el resto de países. Aquí te pone, y esto es muy importante, ya que te pone que si tu país no aparece aquí, pues por ejemplo aquí no aparece Argentina, por ejemplo, no aparece Argentina y yo tengo público argentino. Es cierto que sí que aparece México, pero no aparece Argentina. Pone, para el resto de países son $3 de CPM. Y esto es la pera, es bastante bueno. Realmente no somos conscientes de lo que es tener un CPM de 3. Hay gente que en YouTube no llega ni al CPM de 1.6. O sea, imaginaros un CPM de 3. Si vais a utilizar acortadores de enlace, utilizad este. Yo os lo recomiendo al 100% porque es la pera limonera. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona por dentro. Pero bueno, espera. Antes de nada, te voy a decir el requisito casi obligatorio que tienes que cumplir para poder utilizar los acortadores de enlace, que es básicamente tener un público, es decir, tener tráfico, tanto sea en tu página web, en tu canal de YouTube, en Instagram o en lo que sea. Sin tráfico no vamos a poder ganar dinero con esto. Al final, por ejemplo, yo lo que hago es posicionar videotutoriales en los que ofrezco un servicio, una mejora o una activación o lo que sea, y siempre o casi siempre van a requerir acceder a un link que yo les dejo en el comentario o en la descripción y van a tener que pasar mediante ese link para poder hacerse las cuentas, activar o conseguir ese plus que les estoy dando. En este caso, para los acortadores de enlace no os voy a cortar el enlace, pero que sepáis que es muy importante tener un público para poder realizarlo. Bien, voy a registrar, me voy a ir a Sign Up y aquí estamos. Esta es la página principal del acortador de enlaces fc.lc y este es el balance de mi cuenta actualmente. Yo me hice esta cuenta hace una semana más o menos y he conseguido ganar casi $5 en una semana. Aquí podemos bajar, ver cuántas visitas han recibido mis enlaces, ver los total earnings, es decir, los beneficios totales que hemos tenido. También podemos ver los beneficios por referidos y también podemos ver el CPM medio de nuestra publicidad. Y como yo os comentaba, yo cuento con un público español, pero también cuento con un público sudamericano. En este caso se hace un poco de balance entre el público español y el sudamericano y me da un CPM de 3.18, que no está nada mal. Ahora mismo mi canal de YouTube no llega ni al CPM de 3, o sea, hay que imaginaros. Aquí podemos ver las estadísticas desde que yo comencé, podemos ver cuántos clics han hecho en cada día y cuánto hemos ganado cada día. Y abajo también podemos ver los enlaces más populares, cuántas visitas han tenido cada enlace y cuántos beneficios me ha dado cada enlace. En este caso, pues por ejemplo, cómo activar Windows 10 ha tenido 1178 visitas y me ha dado $3,74. Y apenas llevo 7 días. Si esto lo multiplicamos por un año, nos va a dar una cantidad bastante considerable. Otra cosa importante dentro de fc.lc es que podemos retirar el dinero en función de lo que tengamos. Yo ahora mismo, si tengo $4, no puedo retirarlo. Siempre va a haber una cantidad mínima de dinero para poder retirarlo en el formato de pago que nosotros queramos. Para eso, si nos vamos a la parte de Withdraw, encontraremos que yo tengo, por ejemplo, que me paguen en Bitcoin
Y aquí se puede elegir el withdraw actualmente. También te dice cuánto vale un Bitcoin ahora mismo. Te dice que un Bitcoin son $33.709 y ya estaría. Si queremos modificarlo, bueno, pues nos vamos al account settings, a los ajustes de la cuenta, y aquí abajo en la parte de profile encontramos el withdrawal information, es decir, cuánta cantidad mínima de dinero tenemos que tener para poder realizar extracciones mediante estos pagos. En el caso de PayPal, pues bueno, $5, Bitcoin $5, WebMoney $3, Payer $3 y Pioneer son $50. Esto ya va a gusto del consumidor, la comodidad es lo primero y como digo, yo creo que funciona bastante bien. Dicho esto, que el funcionamiento la verdad que es muy simple, os voy a enseñar a cómo crear un link desde esta página y en este caso si nosotros le damos a New Shorten Link, vamos a poder poner aquí una URL, la URL que nosotros queramos. Imaginaros que, pues yo que sé, vamos a poner una URL de algún vídeo de YouTube, como por ejemplo un tutorial de la app de Coinbase, aquí lo tengo, voy a arrastrarlo a esta página de aquí, voy a copiar el link del vídeo, voy a cerrar la pestaña, voy a pegar la URL aquí, vamos a darle Advanced Options, aquí nosotros podemos elegir un alias para seguir el funcionamiento del link, ya que como habéis visto antes podemos ver cuántos clics se han hecho en ese link y cuánto dinero nos ha dado. Voy a poner por ejemplo Coinbase App Tutorial y ahora le vamos a dar a Shorten. Se genera un link que es https://fc.lc Coinbase App Tutorial y sabemos que cuando hagan clic en ese link nosotros vamos a ganar dinero por la publicidad. Si no diésemos a Advanced Options y le damos a Shorten, nos aparecería otro tipo de cosas, como pues, por ejemplo números, letras, etcétera. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, acabo de coger un link de YouTube Studio, le damos a Shorten y nos sale fc.lc me1xl. Bueno, eso es aleatorio, al final es un link que te genera automáticamente fc.lc y esto nos va a servir para que siempre que hagamos clic salga la publicidad. Y esto es todo, tigres, espero que os haya gustado el tutorial, dale un super like si te ha gustado, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de internet, de YouTube y de la publicidad, o suscríbete aquí para tener el mejor contenido dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!